¿Qué harías si de repente te encuentras gobernando dos reinos, sumido en una tormenta tan violenta que te hiciera cuestionar la realidad misma? Imagina que no se trata de un simple fenómeno natural, sino de algo mucho más oscuro, algo que desafía toda lógica. ¿Y si te dijera que esa tormenta podría haber sido causada por magia negra? Esto es solo una de las muchas paradojas que rodean a Jaime I, un rey cuya obsesión por las brujas y el más allá lo llevó a perseguir lo imposible. ¿Realmente luchaba por el bien de su pueblo o estaba atrapado en su propia paranoia? Quédate conmigo, porque lo que descubrirás a continuación es una historia de magia, política y locura. Tan fascinante que no podrás dejar de preguntar, ¿quién fue realmente este rey? Jaime I de Inglaterra, o como era conocido en Escocia, Jaime VI, fue un rey complicado. Nació en 1566 en medio de una tormenta política, y no de las que ocurren fuera de las ventanas de tu casa, sino las de esas que hacen que un niño tenga que gobernar un reino a la edad de 1 año. Su madre, María, reina de Escocia, abdicó, dejando un bebé como monarca. Pero Jaime no solo heredó tronos, también asumió una de las obsesiones más inquietantes de la historia: la caza de brujas. Cuando su madre abdicó en 1567, ya el padre Jaime ni siquiera tenía la oportunidad de entender qué pasaba con su reino o con su vida. Pero no te preocupes, porque su vida pronto se volvería tan interesante como un episodio de una telenovela medieval. El chico fue criado por su tutor, George Buchanan, un tipo con claras inclinaciones protestantes. Y desde joven, Jaime se dedicó a odiar todo lo relacionado con el catolicismo. La religión era su lucha personal. Como si ya fuera complicado gobernar dos reinos, este muchacho decidió añadirle un toque oscuro y místico al asunto: el terror a las brujas. Pero antes de que comiences a pensar que Jaime solo quería ser el villano de su propia película, tienes que saber que su miedo hacia las brujas no vino de la nada. A Jaime le afectaron dos cosas. Primero, la división religiosa entre católicos y protestantes, un caldo de cultivo perfecto para todo tipo de paranoias. Y segundo, una serie de tormentas misteriosas que casi matan a su esposa, la princesa Ana de Dinamarca. A veces, la tormenta no solo es clima, sino que parece tener intenciones maliciosas. ¿Verdad? Imagina este escenario: Jaime, recién casado, en un barco hacia Escocia con su esposa. Todo parecía un día perfecto, hasta que las olas deciden ser el equivalente medieval de una película de terror. El barco se tambaleó, casi se hunde, y para añadir más sal al asunto, Jaime se quedó con la sospecha de que alguien estaba utilizando magia negra para detener su viaje. Claro, no es como si el mal tiempo fuera una posibilidad real, ¿verdad? No, claro que no. De manera completamente lógica, Jaime pensó que alguien había hechizado el mar. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse serias. Lo que podría haber sido un simple día de tormenta se convirtió en una obsesión para el joven rey. Tras el incidente, no solo aumentó la paranoia, sino que Jaime comenzó a asociar las tormentas con el mal. No estoy hablando solo de fenómenos naturales, estoy hablando de la magia oscura, el malicioso trabajo de brujas y hechiceros. Así que, claro, ¿quién más podría ser responsable sino las brujas? La fiebre por las brujas en Escocia fue tal que en 1590 el rey comenzó a tomar medidas drásticas. Después de la tormenta, comenzó a perseguir a aquellos a quienes sospechaba de ser responsables de la magia que casi destruyó su luna de miel. El caso de North Berwick fue solo el comienzo. Durante esos juicios, más de 70 personas fueron acusadas de ser brujas. Y sí, como puedes imaginar, la mayoría eran mujeres. Jaime tenía una peculiar creencia: las mujeres eran más propensas a caer bajo las trampas del diablo. Y cuando digo trampas del diablo, quiero decir que él pensaba que el diablo era como un depredador que traía a las mujeres a su red. Tal vez te estés preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con la política? Bueno, pues mucho. Aparte de ser rey, Jaime se veía a sí mismo como un guardia de la fe cristiana.
Un caballero dispuesto a proteger a su pueblo de los peligros sobrenaturales. Porque claro, ¿quién necesita un ejército cuando puedes simplemente quemar a las brujas? ¿Verdad? A medida que las cacerías de brujas avanzaban, Jaime creía que estaba cumpliendo una misión divina. Se convirtió en una especie de cruzado del reino, pero en lugar de luchar con espadas, usaba tortura y la hoguera. Hablando de tortura, dejemos algo claro. En los juicios de brujería, las confesiones de los acusados eran un poquito forzadas. Imagina que te dicen que vas a ser quemada viva, pero todo lo que tienes que hacer para evitarlo es admitir que eres una bruja. Claro, dirías lo que fuera para salvarte. Y es exactamente eso lo que ocurrió. Las acusadas, temblando de miedo, comenzaron a confesar cosas que solo existían en las mentes paranoicas de aquellas que los interrogaban. Y así, la casa de brujas se expandió como un incendio forestal. En 1604, Jaime se dio cuenta de que no solo necesitaban quemar a las brujas, sino que debían hacerlo de manera legal. Así que aprobó una ley de brujería que, básicamente, decía que todas las brujas debían morir, sin importar si realmente causaban daño. Porque ya sabes, la brujería era lo peor del mundo. ¿Y qué hizo después? Bueno, se dedicó a escribir su propio libro sobre el tema, Demonología. Este texto fue el equivalente a un manual sobre cómo detectar, juzgar y ejecutar brujas. Y para aumentar su misticismo, Jaime se aseguró de que todos supieran lo importante que era para él ser el protector del reino contra las artes oscuras. La imagen del rey como el paladín de la luz nunca fue tan clara. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para proteger a su reino? Jaime I lo hizo, pero no fue solo con espadas y castillos. Si ya estás intrigado con las decisiones osadas que tomó, lo que sigue te hará cuestionar si realmente conoces la historia. Pero hay más, mucho más. Al final, todo cobrará sentido. ¿O no? ¿Te atreves a seguir descubriéndolo? Deja tu comentario con lo que piensas hasta aquí. Y sigue conmigo. Lo que viene es de otro nivel. ¿Recuerdas a Anne Gunther, la mujer poseída por demonios? Bueno, resulta que no estaba poseída en absoluto. Era solo una mentira. Pero Jaime, que adoraba estos casos, se volcó en la investigación. El rey se reunió con ella, insistiendo en que la posesión era un truco, y descubrió que todo era parte de una venganza familiar. Pero aún así, el caso sirvió para que su paranoia y obsesión por lo sobrenatural aumentara. Si algo bueno salió de todo esto, fue que Jaime también logró deshacerse de los rumores sobre su propio reino, enviando el mensaje de que él estaba en control de todo, incluso del diablo. La brujería, las tormentas, los juicios y la tortura marcaron su reinado. Pero al final de todo esto, el legado de Jaime I no fue solo su fanatismo por las brujas. No. Si miramos más de cerca, vemos que también consiguió una gran hazaña política. Unió a Escocia e Inglaterra bajo un mismo monarca. Y aunque las cacerías de brujas no ayudaron mucho a su causa, al menos logró algo. ¿Quién diría que un poco de paranoia religiosa y algunas hogueras podrían ser tan efectivas? Entonces, ¿quién era realmente Jaime I? ¿Un monarca sabio unificador o simplemente otro loco que usó el poder para perseguir sus miedos? Tal vez una mezcla de ambos, porque, como sabemos, a veces los grandes logros se construyen sobre los cimientos de las supersticiones más oscuras. Y el rey que hizo historia con una Biblia y unas cuantas hogueras es también el mismo que, en su propia cabeza, derrotó al diablo en cada rincón de su reinado. Un tipo complicado, ¿verdad? Pero al final, como todos los grandes personajes históricos, Jaime I nos deja una pregunta que solo el tiempo puede responder. ¿Fue el mal unificador de su reinado o la paranoia lo que lo hizo grande? Si te quedaste hasta el final, es porque sientes la misma pasión que nosotros por esos ecos de la historia que siguen resonando en el presente. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de buscadores, curiosos y exploradores de esos momentos que pocos conocen, pero que cambiaron todo. Dale a me gusta y comparte este misterio con otros, porque la historia sigue viva en cada detalle que descubrimos juntos.
Hasta la próxima. Y recuerda, la historia esconde secretos. ¿Te atreves a descubrir el siguiente?